Tengan un cordial saludo de parte del Magíster Vicente Ramón Parra Contreras, creador de este proyecto Videos Clases Vicente Ramón. Hoy trataremos el tema resolución de ecuaciones lineales enteras. Recuerden que cuando denominamos ecuaciones lineales, estamos diciendo también ecuaciones de primer grado. Estamos en el video clase número 2. Les recomiendo ver el video clase número 1, que también tratamos acerca de resoluciones de ecuaciones de primer grado. Recordemos que es una ecuación, es una igualdad que contiene incógnitas. Vamos a ver el primer ejercicio. Miren, siempre démonos cuenta cuántos términos hay, ¿verdad? Aquí tenemos un término. Tenemos, un ratito. Vamos a ver. Hagamos con una línea más clara porque que se vea mejor, ¿verdad? Aquí tenemos un término, ¿verdad? Y otro término. ¿Ok? Aquí tenemos un término y otro término. ¿Ok? Recuerden que aquí está un signo más. Aquí hay un signo más. Está invisible porque al principio no lo ponemos. Después sí lo ponemos. En este caso, ¿verdad? Aquí está más 5x, ¿verdad? Pero al principio esto es positivo. Si se tratase de un signo negativo, al principio sí debemos ponerlo obligadamente, sea al principio o en el proceso y al final, siempre si es negativo. Pero si es positivo, miren, aquí también está en positivo, lo consideramos como positivo, pero no va, porque está al principio, ¿ya? Pero después sí ponemos el positivo, ¿ok? Entonces tenemos dos términos y dos términos. Pero también debemos darnos cuenta de que si aquí, por ejemplo, tenemos un equipo de fútbol y acá después de la igualdad tenemos otro equipo de fútbol, ¿verdad? El equipo de fútbol que está antes de la igualdad es el equipo de las X y únicamente deben ir X aquí. Por ejemplo, 9x más 5x. En cambio, el equipo después de la igualdad es el equipo de números. Miren, 53 menos 11, ¿entendido? Si estuviera mezclado, entreverado aquí, por ejemplo, entre las X tuvieran números y entre los números tuviera X, tendríamos que organizar, ¿verdad?, el proceso para que estén equipos de X y solamente equipos de números. Comenzamos a resolver y decimos, ¿verdad? Aquí ya está organizado todo, el equipo de X y después la igualdad, equipo de números, no toca organizar, ¿verdad? Entonces resolvemos 9x más 5x, 14x, ¿verdad? Igual, 53 menos 11, 42. ¿Ok? Seguimos despejando la X, que es la incógnita, ¿verdad? Entonces comenzamos, la incógnita ya la tenemos que tener solita, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? En el equipo de los números está 42, baja automáticamente, sigue en el equipo de los números. Y este 14, vean, que está aquí multiplicando 14 por X, miren. Este 14 que está en el equipo de las X, lo vamos a ubicar en el equipo de los números. Acá, miren, pasa acá pero dividiendo, está multiplicando aquí y pasa a dividir acá. Si estuviera aquí dividiendo, pasara acá a multiplicar, ¿ok? Siempre se hace esa transferencia. Si es suma a resta, y si es resta a suma, si es multiplicación a división, si es división a multiplicación, ¿ok? Entonces decimos X 42 dividido para 14, ¿cuánto es? Aquí podemos simplificar, pero bueno, está fácil esta división. Decimos que es 3, porque 3 por 14 es 42. Entonces el resultado de X, ¿verdad?, lo que vale X como incógnita es 3, ¿ok? Hemos resuelto el primer ejercicio. Vamos a ver el segundo ejercicio. Veamos a ver. Dice 7x menos 5
igual 4x más 7. Nos damos cuenta que aquí tenemos un término, miren, recuerden que aquí está positivo, ¿verdad? Positivo 7x menos 5x. Aquí tenemos en el equipo de las x, está bien 7x, pero este menos 5 debe ir después de la igualdad al equipo de números, ¿verdad? Veamos acá, después de la igualdad tenemos más 7 que corresponde al equipo de números, está bien, queda aquí, pero este 4x pertenece al equipo de las x y debe estar antes de la igualdad. Ok, vamos a organizar esta información que necesita organizarla. Entonces hacemos eso. 7x baja automáticamente porque pertenece al equipo de las x, ¿verdad? Entonces miren, este 4x que está positivo aquí pasa al equipo de las x pero como negativo, ok, menos 4x porque acá está más 4x, está positivo aquí, ¿verdad? Ahora organicemos acá. Este más 7 está aquí, pertenece al equipo de los números, el signo positivo no se pone al principio, ¿verdad? Entonces queda 7. Pero este menos 5 que está en el equipo de las x debe pasar al equipo de los números, pero debe pasar con signo cambiado. Entonces aquí está menos 5, pasa a su equipo, pero como más 5, ¿ok? Continuamos, vamos a empezar a despejar x, ¿verdad? Decimos aquí, resolvemos 7x menos 4x, ¿verdad? No van a decir, o sea, tengo 7x, me restan 4x, me quedan 3x, ¿ok? Acá 7 más 5, 12, ¿ok? Queda como eso. Ahora sí despejamos la x. La x debe quedar solita. ¿Cómo queda solita la x? Bueno, este 12 que pertenece al equipo de los números baja automáticamente. Y este 3, ¿verdad? Este 3 que está aquí multiplicando, ¿verdad? 3 por x, miren, aquí le pone el puntito, no va, pero ustedes ya deben imaginarse que aquí va un punto, miren, pasa acá, pero a dividir, aquí está multiplicando, pasa acá a dividir, ¿verdad? Y nos queda x igual 12 dividido para 3. ¿Y cuánto es 12 dividido para 3? 4. 4 por 3 es 12. X equivale a 4, ¿verdad? Tiene el valor de 4. Tenemos el siguiente resultado, ¿verdad? Hagamos otro ejercicio, ¿verdad? Vamos a ver. Este de acá dice 3x más 11 menos 7x igual 1. Miren, aquí está. Nos damos cuenta que aquí hay ¿cuántos términos? Está positivo aquí. Tenemos un término, más 11 otro término, menos 7x otro término, ¿verdad? Hay 3 términos antes de la igualdad y un término después de la igualdad, ¿ok? Muy bien. Tenemos que también notar de que aquí, por ejemplo, 3x pues, está en el equipo de las x, pero más 11 no pertenece a este equipo. Tenemos que trasladarlo después de la igualdad, donde está el 1, porque ese es el equipo de los números, ¿verdad? Menos 7x está en el equipo de las x. Recuerden que aquí antes de las x puede ir el equipo de las x, pero también puede ir el equipo de los números, y después de la igualdad pueden ir el equipo de las x, ¿ok? Entonces comenzamos a organizar, ¿verdad? 3x pasa acá positivo, no hay problema, aquí no cambia nada de signo. Cuando se transfiere al otro lado después de la igualdad es que se cambia signo, ¿verdad? Menos 7x, miren, menos 7x baja también automáticamente, pero este más 11 debemos trasladarlo al equipo de los números. El 1, que es número, baja automáticamente, y este más 11 se transfiere al equipo de los números pero con signo cambiado. Aquí está más 11, pasa como menos 11, ¿entendido? Seguimos despejando la x. Ahora decimos, resolvemos aquí 3x menos 7x, ¿verdad? Menos 4x, porque siempre se coloca, ¿verdad?, el de mayor cantidad. En este caso el menos 7. Miren, se coloca el signo donde está la mayor cantidad. O también podemos usar la siguiente técnica, ¿verdad? Tengo 3x, ¿verdad?, en mi bolsillo, pero debo 7x, pago las 3x y me quedo debiendo con un saldo negativo de 4x, ¿verdad? Pero también se puede decir que la mayor cantidad que está acá es el signo que va abajo, ¿ok? Acá, ¿cómo hacemos? También, ¿verdad? Tengo 1
debo 11, pago el 1 y quedo debiendo 10. O colocamos el signo de la mayor cantidad que está acá, ¿verdad? Continuamos, vamos a ver. Ahora despejamos la X solita. Miren, la X solita. Menos 10, que es el equipo de los números, queda ahí y baja. Y este menos 4 X, miren, aquí está el puntito de la multiplicación. Miren, lo pongo, muy bien. Miren, ahí está el puntito de la multiplicación. Miren, entonces, ¿qué pasa con este punto, verdad? Con esta multiplicación, 4x menos 4x baja acá, ¿verdad? Baja acá, menos 4. ¿Ok? Entonces, veamos a ver cómo resolvemos este ejercicio aquí. Mire, un detalle, aquí tenemos una división. En las divisiones y en las multiplicaciones, recuerden que aplicamos la ley de signos, pero en las sumas no. Acá en las sumas en ningún momento aplicamos la ley de signos, pero en las divisiones y en las multiplicaciones aplicamos la ley de signos. Entonces aquí tenemos menos por menos, más, ¿verdad? Entonces quedan negativos, quedan positivos estas cantidades. ¿Qué hacemos aquí para sacar el resultado? O simplificamos o dividimos, ¿verdad? O dividimos. Vamos a simplificar a ver cómo nos resulta, ¿verdad? Sacamos la mitad tanto de 10 como de 4. La mitad de 10, ¿cuánto es? 5. La mitad de 4, 2. Miren, entonces me queda que X es 5 medios. De aquí ya no puedo simplificar ni dividir, entonces me queda como resultado. ¿Entendido? Ok, recuerde ingresar a este y otros videos en YouTube con esta clave, ¿verdad? Hashtag VCVRPC, videos clase Vicente Ramón Parra Contreras. E ingresarán a los videos de nuestros cursos. Continuamos en video clases Vicente Ramón. Veamos otra resolución de ecuaciones lineales. Recuerden que cada ecuación es un poquito más complicada, más difícil. Por eso, si es que tienen que ver y volver a ver el video, háganlo las veces que quieran hasta que entiendan y luego puedan hacer la práctica, los deberes o las tareas, ¿verdad? Entonces vamos a ver, estamos en el video clase 2, ¿verdad? Tenemos la definición de lo que es ecuación y tenemos un ejercicio. Miren, un ejercicio un poco más grande, pero no se asusten que no es difícil, ¿verdad? Contabilizamos los términos. Mira, aquí tenemos un término con el positivo que está aquí, menos 20 es otro término, menos 5x es otro término, ¿verdad? Y después de la igualdad que tenemos un término positivo, 3x, más 32, otro término, menos x. Tenemos 3 términos antes de la igualdad y 3 términos después de la igualdad. Ahora tenemos que darnos cuenta de que si en el equipo de las x están todas las x, o sino que hay que trasladar del equipo de los números hacia las x, o viceversa, ¿verdad? Entonces notamos aquí, miren, tenemos 12x, baja automáticamente como equipo de x, menos 20 tiene que trasladarse acá al equipo de los números, pero con signo cambiado. Menos 5x baja automáticamente. Vamos organizando, ¿verdad? Acá 3x debe pasar al equipo de las x antes de la igualdad, más 32 se queda. Este menos x debe pasar al equipo de las x antes de la igualdad, ¿ok? Pero con signo cambiado, siempre con signo cambiado. Veamos a ver, entonces organizamos. 12x que está aquí baja automáticamente, este menos 5x baja automáticamente acá, ¿verdad? Y este 3x que está después de la igualdad debe venir a su equipo de x, pero con signo cambiado. Aquí está positivo, pasa acá con negativo, menos 3x, ¿verdad? Igual como esta menos x que está en el equipo de los números debe transferirse al equipo de las x, pero con signo cambiado. Aquí está menos x, pasa acá como más x, ¿ok? Igual hacemos con los números, ¿ok? 32, mire que está positivo, baja automáticamente. Y este menos 20 que hace en el equipo de las x, debe estar con su equipo, lo transferimos al equipo de los números con signo cambiado. Aquí está menos 20, pasa a más 20, ¿entendido? Continuamos, vamos a resolver esta operación con la de acá, ¿verdad? Nos dice 12x
Menos 5x me queda 7x. Menos 3x me queda 4x, ¿verdad? Más x. Entonces recuerden que aquí x cuando está solita vale 1, vale 1 x, ¿ok? Entonces nos queda 5x, ¿ok? Muy bien. Acá 32 más 20, 52. Ahora vamos a seguir despejando la x, ¿verdad? ¿Cómo despejamos? 52 que ocupa el equipo de los números baja automáticamente. Y este 5 por x, miren que aquí les sigo reiterando hasta que se les quede la cabecita. Aquí no va el punto, pero es una multiplicación. 5 por x baja al equipo de los números, porque este es número, pero dividiendo con signo cambiando, ¿verdad? Entonces hacemos la operación. 52 dividido para 5, ¿se puede operar? ¿Se puede simplificar? No. Entonces el resultado queda ahí, 5. X es igual a 52 sobre 5. Bien, continuamos. Estamos en Video Clases Vicente Ramón, ¿verdad? Ahora vamos a ver la práctica del tema, deber o tarea o práctica, como sea. Recuerde, vea el video cuantas veces sea necesario hasta que se aprenda el tema y luego haga esta práctica de una manera rápida, ¿no? Y bien hecho. Muy bien. Van a hacer este ejercicio. Miren. Recuerden, primero cuenten los términos, si hay 2, 3, si hay 2, ¿verdad? Luego organicen si están las X aquí y los números acá. Puede ser al contrario. Puede ser que los números estén acá y las X estén acá. No hay ninguna variación en el resultado, ¿verdad? Siguen haciendo el siguiente ejercicio. Y el siguiente ejercicio, ¿verdad? Espero que les resulte bien. Háganlo de tal manera que queden convencidos de que está excelentemente hecho, ¿verdad? Les agradecemos por estar en nuestros video clases. Los esperamos en el siguiente tema, que será también de ecuaciones, ¿verdad?, lineales o de primer grado. Que tengan un exitoso día de 24 horas. Recuerda, señorita y señores estudiantes, darnos like, suscribirte y compartir este video a todos tus familiares y amistades.